La historia comienza en un lugar de trabajo sin nombre en un día soleado normal. El administrador del sitio está enojado por la ausencia de un buzo que fue llamado por otro asunto importante. Debido a los plazos, decide no esperar e invita a todos los trabajadores presentes a completar el trabajo por una cantidad aparte. De todos los trabajadores presentes, solo un hombre delgado se ofreció como voluntario para hacer el trabajo. A la persona que se ofreció a bucear se le pregunta si puede afrontar la tarea con un cuerpo tan frágil. A las dudas de sus superiores, él solo responde que el dinero no lo ganará solo. Después de un tiempo, los aseguradores empiezan a dudar de si el buceador se ha asfixiado o simplemente está fingiendo. Uno de los trabajadores nota un mal funcionamiento del dispositivo de comunicación con el buzo, por lo que se apresura a gritar que lo saquen. Sin pensarlo dos veces, los trabajadores del seguro lo sacan del agua. Al salir, el buceador se quita la máscara e informa sobre la finalización de la tarea. El director de la institución, al pagar la tarifa, se sorprende del tipo y le dice que para él el dinero es más valioso que su propia vida. Así es como conocemos a un chico llamado Eugene, quien, a sus 18 años, está dispuesto a hacer todo lo posible para conseguir dinero para el tratamiento de su hermana. Pensó que sería fantástico recibir esas cantidades todos los días. Después de este pensamiento, inmediatamente comenzó a sangrar, lo que le hizo incluso tener que parar. Todo esto fue visto por un misterioso extraño, cuya ropa no dejaba claro quién estaba exactamente frente al personaje principal. El extraño comenzó la conversación de manera muy abrupta, diciendo que el tipo estaba arriesgando su vida por unos centavos y dudaba si esos riesgos valían la pena. El personaje principal también le respondió directamente que no habría corrido tales riesgos si no necesitara dinero. Un misterioso extraño le ofreció al héroe la oportunidad de hacerse rico simplemente intentando jugar un juego seguro. Confundiendo la figura misteriosa con un estafador, el héroe se negó a participar en el juego y, diciendo que no estaba interesado, simplemente siguió adelante. Otras acciones nos llevan al hospital, donde el personaje principal se comunica con su hermana por teléfono y le informa que le compró su golosina favorita. Se le acerca un médico, a quien el personaje principal saluda y le dice que lo estaba buscando. El médico detiene al personaje principal y luego le pregunta si ya ha pagado las facturas del tratamiento de su hermana, porque de lo contrario no tiene derecho a tratarla. El médico también señala que el estado de la hermana del protagonista se está deteriorando y necesita un trasplante lo antes posible, y dado el bienestar del héroe, vale la pena prepararse para lo peor. El héroe responde que recaudará la cantidad requerida, a lo que el médico se limita a responder sarcásticamente que solo necesita recolectar unos cientos de miles. Toda la escena es notada por el mismo extraño que estaba en el lugar de trabajo. Al llegar a la habitación de su hermana, el personaje principal piensa en voz alta qué debe hacer y dónde encontrar una cantidad tan grande. Razonando, mira a su hermana conectada a un dispositivo médico. Lamentablemente, ella no puede darle una respuesta, ya que no está consciente, por lo que él guarda silencio. El personaje principal recibe una llamada de su padre en su teléfono. Al salir de la sala, el héroe inmediatamente le recuerda a su padre que no le dará dinero, a lo que el padre solo dice que no tiene sentido tratar a su hermana y que se puede ganar dinero vendiendo sus órganos después de la muerte. También le dice al héroe que con el dinero que gana podrá ir fácilmente a la escuela y que podrá celebrar un gran funeral para su hermana, lo que hace que el héroe apriete los dientes con ira. El héroe responde enojado a su padre que no se dejará arrastrar por sus aventuras ni dañar a su hermana. Finalmente, insultando a su padre, corta la llamada, lo que no augura nada bueno. Tras recuperarse un poco, ve a alguien al otro lado del pasillo. Al otro lado del pasillo ve una figura familiar, el mismo estafador de la obra que quería ofrecerse a jugar con él. El héroe se sorprende de que alguien lo estuviera mirando, y el propio extraño, levantando la mano amistosamente, lo saludó. Acercándose rápidamente, el héroe comienza a preguntar por qué el extraño lo sigue y amenaza con llamar a la policía si no abandona el hospital lo antes posible. En respuesta, el extraño le informó con calma al personaje principal que lo había entendido mal. Lo estaba buscando solo ofrecerse a jugar con él. Las reglas eran simples: si el héroe lo atrapaba entre 3 calles en menos de 5 minutos, recibiría 100.000 como premio. El personaje principal respondió a esta propuesta llamando psicópata al extraño y dijo que no caería tan fácilmente en la trampa. Dicho esto, el personaje principal también se dio cuenta de que el logo en la ropa del extraño le parecía muy familiar.
Con un chasquido de dedos, el extraño informó al héroe que 20.000 del dinero del premio ya estaban en la cuenta del héroe y que la cantidad restante sería transferida tan pronto como atraparan al extraño. El personaje principal tenía grandes dudas sobre la situación actual, pero por curiosidad decidió mirar su teléfono. En su teléfono vio un nuevo mensaje de su banco y, efectivamente, en ese momento se habían depositado 20.000 en su cuenta y se sorprendió de que el extraño tuviera su número de tarjeta. El héroe se dirigió al extraño con preguntas sobre dónde había obtenido su número de tarjeta y qué pasaría si se negaba a participar, a lo que el extraño respondió que no era necesario devolver el monto. El héroe nunca dejó la sensación de que algo andaba mal aquí, pero al darse cuenta de que ya tiene el dinero y no tiene nada que perder en esta situación, acepta participar. El héroe dijo que aceptó el desafío, pero antes de que pudiera terminar de hablar, el extraño saltó por la ventana, anunciando que la cuenta regresiva había comenzado y el juego ya había comenzado. Corriendo hacia la ventana, se sorprendió mucho, porque el extraño ya estaba huyendo de él desde el fondo sin recibir ningún daño. Aunque el héroe entendió que toda esta situación era una completa estupidez, en ese momento solo tenía como objetivo una cosa: quitarle este dinero a un extraño. Con brutal celo, corrió escaleras abajo del hospital, con el objetivo de alcanzar al extraño lo más rápido posible y hacerse con la ansiada cantidad. Después de apenas 30 segundos, el héroe ya estaba en la calle y, al ver al extraño, corrió hacia el callejón en el que lo vio. El héroe comprendió que mientras corría tras el extraño, no lo alcanzaría, por eso, conociendo el entorno, decidió tomar un atajo. Rápidamente encontró el camino más corto y ya en el segundo minuto de la persecución estaba muy cerca del extraño, pero aún así huyó obstinadamente del héroe. Superando todo tipo de obstáculos, persiguió incansablemente el preciado premio mayor, pero aún así no pudo alcanzar al extraño. El héroe corrió a tal velocidad que ni siquiera notó a los transeúntes que en el último momento se apartaron de su camino. Ya habían pasado más de 3 minutos de alcanzarlo, y finalmente el héroe había acortado tanto la distancia que literalmente estaba respirando en la espalda de su objetivo. El extraño no disminuyó el ritmo ni un momento, continuó corriendo lo más rápido que pudo de nuestro héroe sin un solo atisbo de fatiga. No importa cuán terco fuera el personaje principal, cada vez que se acercaba a un extraño, eludía al héroe y parecía simplemente desaparecer. El propio héroe ya entendió que estaba al límite, persiguiendo al extraño con una velocidad y resistencia inhumanas. Mirando su teléfono, el héroe vio que el tiempo casi se había acabado y que a este paso nunca lo alcanzaría. Al darse cuenta de que no hay otras soluciones, el héroe continúa persiguiendo al extraño por los tejados de los edificios. Él, sin prestar más atención a nada, corre por los tejados de los edificios en busca de su objetivo. En el último momento frena en el mismo borde del tejado, casi cayéndose. Estuvo a solo un paso de caer desde gran altura, sin aliento, miró a su alrededor en busca de un extraño. El extraño de abajo todavía se escapó rápidamente del personaje principal, sin prestar atención a nada. El héroe dudaba si debía saltar, porque la altura era tal que era muy fácil caer y morir. Recordando a su hermana, dejó de lado todas las dudas y corrió por el tejado tras el extraño. Habiendo ganado suficiente velocidad, saltó sin duda hacia el extraño. El héroe voló directamente hacia el extraño, faltando apenas unos segundos para el final de su persecución. El extraño siguió corriendo sin detenerse, ni siquiera en los últimos segundos se relajó. El extraño creía que ya había ganado y este sentimiento de victoria no era sincero, porque esperaba que el niño resultara ser un oponente más interesante. Literalmente, un momento, y el personaje principal ya está detrás del extraño con el brazo extendido. El último lanzamiento y el héroe alcanza al extraño, logrando alcanzarlo en el último segundo. El extraño se da vuelta bruscamente y se sorprende de que el personaje principal logró alcanzarlo. El personaje principal, agarrando al extraño, lo atrae hacia sí, gritando que lo ha alcanzado, declarando solemnemente su victoria en esta búsqueda. Después de un corto periodo de tiempo, nuestro héroe intenta recuperarse de esta carrera y el extraño espera pacientemente. El extraño reconoce la victoria de nuestro héroe y obedientemente transfiere la cantidad restante, mientras nos informa que todavía hay juegos con tarifas elevadas en los que puedes participar. A pesar del cansancio y el dolor por las abrasiones sufridas durante la caída, el protagonista escucha las palabras del extraño y, aún aferrándose a cualquier oportunidad de ganar dinero, accede sin dudarlo. El extraño aceptó el acuerdo con frialdad, y solo ahora el héroe llamó la atención sobre el misterioso rostro del extraño.
cuya piel emitía un brillo antinatural y cuyos ojos brillaban bajo la capucha como dos pequeñas bombillas. Después de examinar un poco más detalladamente la apariencia del extraño, el héroe quedó muy sorprendido de lo que podía ver. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el extraño se encontró instantáneamente al lado del héroe, lo agarró por la muñeca con manos frías y le puso un extraño brazalete en la mano. El brazalete resultó ser un dispositivo que, cerrado en la mano del héroe, se iluminaba, mostraba el proceso de lanzamiento y también anunciaba con voz fría que había comenzado el escaneo de la identidad del jugador. Una vez terminado, el brazalete anunciaba la confirmación del registro de un nuevo jugador, y en ese mismo momento el mundo entero nadaba ante los ojos del héroe. El dolor invadió su cabeza, la debilidad se apoderó de su cuerpo, sus párpados se cerraron por sí solos. Incapaz de mantenerse en pie por más tiempo, cayó al suelo justo bajo los pies del misterioso extraño. Después de un tiempo, la conciencia del personaje principal comenzó a regresar gradualmente a él. Antes de abrir los ojos, el héroe sintió que había un hedor repugnante a su alrededor que impregnaba todo el espacio circundante. A pesar del dolor en todo su cuerpo, el héroe intentó levantarse, el olor a carne podrida golpeó su nariz impidiéndole respirar con normalidad. Tan pronto como su visión se aclaró un poco, inmediatamente notó una mano humana medio mutilada y podrida. Habiéndose levantado completamente, notó que estaba en una habitación llena de cadáveres mutilados de personas. En una de las paredes había un enorme display con un cronómetro. En el centro de la habitación estaban sentadas dos pequeñas figuras con sudaderas similares a la del extraño. Llevaba, y el héroe mismo vestía una especie de uniforme deportivo. Una voz fría, sin emoción alguna, anunció a toda la sala sobre la necesidad de completar una tarea, cuyo objetivo era sobrevivir durante 5 minutos, ante lo que las dos figuras del centro se animaron. Mirando de cerca, se podía ver que eran dos niños que llevaban lo que parecía un maquillaje tradicional. La voz fría continuó anunciando que el juego estaba por comenzar, la condición seguía siendo la misma, sobrevivir 5 minutos. El héroe todavía estaba atormentado por los dolores de cabeza, pero aún así, notó que una voz fría comenzó a contar 5 segundos hasta el inicio del juego. Tratando de recrear los hechos, el héroe recordó al extraño que le puso un brazalete, tras lo cual perdió el conocimiento. No pudo razonar por mucho tiempo, porque la imagen que apareció ante él derribó todos los pensamientos que tenía en la cabeza. Esos dos mordieron restos humanos junto con ropa, mirando al héroe con muchos ojos rojos brillantes. Esta vista sorprendió al héroe, haciendo que se congelara en su lugar, mirando esta vista repugnante. Habiendo terminado la cuenta regresiva, anunció el inicio del juego, tras lo cual el marcador inmediatamente comenzó a contar 5 minutos. Tan pronto como escucharon el anuncio del inicio del juego, las criaturas inmediatamente arrojaron partes de sus cuerpos y apuntaron al personaje principal, mostrando sus afilados dientes parecidos a los de un tiburón. Un momento más y las criaturas ya corren hacia el personaje principal con el único objetivo en su mirada, matarlo. El héroe todavía no entendía lo que estaba pasando, pero estaba seguro de que no se podía esperar nada bueno de estos dos. Sin siquiera pensarlo, huyó de estos monstruos, ansiosos por destrozarlo. Mientras huye de las criaturas, mira alrededor de la habitación en busca de algo útil para su situación actual. Aparte de la pantalla con el cronómetro, el héroe no vio nada en la habitación y una de las criaturas ya lo estaba alcanzando. La segunda criatura desapareció en algún lugar de la vista, lo que el propio héroe notó. Y justo cuando pensaba que el segundo no estaba a la vista, apareció justo enfrente del héroe, preparándose para atacar. La criatura corrió hacia el héroe, agitando su mano para destrozarlo. Las garras de la criatura cortaron el hombro del héroe, rasgando su sudadera y dejando una profunda laceración. Un poco más y la criatura lo habría partido en dos, pero aún así, el dolor irradiaba frialdad por el cuerpo del héroe. La segunda criatura también corrió hacia el héroe, pero él la esquivó hábilmente y evitó otro ataque fatal. El héroe rápidamente notó que estos monstruos cazaban juntos, persiguiéndolo como si fueran su presa. Estas criaturas jugaron con él y sus rostros distorsionados mostraban verdadero placer por lo que estaba sucediendo. El héroe ya estaba cansado de tanto ponerse al día y la herida solo agravó la situación. El tiempo tampoco estuvo del lado del héroe, porque la prueba aún no había terminado ni la mitad. Las criaturas se reagruparon rápidamente y una de ellas, después de haber colocado otra, se disponía a lanzarla directamente hacia el héroe. Con un poderoso lanzamiento, una de las criaturas arrojó a la otra con tal velocidad, como si fuera un disparo de cañón. El jarro simplemente siguió huyendo,
pero la criatura voló a tal velocidad que solo pudo notarla cuando ya estaba respirando en su espalda. La criatura voló hacia su espalda con tal fuerza que casi se cae, agarró su piel con sus garras negras como boca de lobo, rasgando la piel de su espalda. Con las mandíbulas abiertas, ya se estaba preparando para agarrar su garganta con fuerza. Al nivelarse, el héroe notó que la criatura se estaba preparando para el golpe final, por lo que agarró su mano y se preparó para arrojarla lejos de él. Un lanzamiento y la criatura ya está volando pesadamente en la otra dirección, salpicando la sangre del héroe en diferentes direcciones. El dolor se irradiaba por todo el cuerpo del héroe, y el brazalete en su mano chirriaba alarmantemente, quedaban muy pocas fuerzas y aún quedaban poco más de 2 minutos. El héroe siguió huyendo de las criaturas, y ellas lo persiguieron incansablemente, sin mostrar el más mínimo cansancio. Sin embargo, una de ellas alcanzó al héroe y le agarró los dedos con sus pequeñas manos con garras. La criatura apretó y tiró con fuerza ambos dedos, rompiéndolos sin esfuerzo como ramitas secas. De dolor, el héroe gritó a todo pulmón, sus dedos estaban tan desfigurados que ya no se parecían a una mano normal y parecían más bien un desastre sangriento. Las criaturas solo se divertían con los gritos del héroe, y él mismo negaba con todo su ser que moriría aquí y ahora. Al unísono con el héroe, el brazalete en su mano gritó, informándole del peligroso estado de su salud y exigiéndole que se detuviera. Faltaba solo 1 minuto para el final del juego, pero el héroe ya no tenía fuerzas, por lo que comenzó a ahogarse mientras caminaba. Lo único que no le ha permitido rendirse hasta ahora es saber que la vida de su amada hermana depende de él y algo sucedió en su último aliento. Cierta fuerza informó al héroe que ahora tiene acceso al sistema, a lo que el héroe solo se preguntó qué tipo de sistema era. Este mismo poder informó que el héroe tenía acceso a una nueva habilidad llamada reversa, luego de la cual las heridas del héroe sanaron en un instante y ya no se sentía cansado. El sistema informó que la esencia de la capacidad de reversión era que una vez cada 10 minutos, alcanzando un pulso de 200 latidos por minuto, el héroe podía ver los movimientos de los oponentes durante 3 segundos. El héroe estaba completamente confundido acerca de lo que estaba sucediendo, pero la carrera con la muerte aún continuaba, por lo que decidió probar su nuevo poder. El mundo entero pareció congelarse y el cuerpo del héroe se sintió como si fuera extraño y se moviera por sí solo. Inmediatamente las criaturas se abalanzaron simultáneamente sobre el héroe, preparándose para asestarle un golpe fatal. Volaron hacia el héroe, hundiendo sus garras en él y arrancando trozos de carne con los dientes, llenando todo el espacio a su alrededor con sangre. Después de eso, el mundo y las sensaciones se volvieron iguales, el héroe aún huyó de las criaturas y no tenía ni un rasguño. Al analizar lo que vio, el héroe ahora sabía desde dónde lo atacarían estas criaturas y podía rechazarlas adecuadamente. El futuro que pudo ver con su nueva habilidad se repitió y las criaturas ya volaban hacia él. En el último momento, el héroe lo esquivó, haciendo que la chica simplemente pasara volando junto al héroe. El niño también pasó volando, mirando de reojo al héroe con sorpresa y al mismo tiempo enojado, faltando solo 10 segundos para el final del juego. Aunque quedaba poco tiempo, el héroe aún no podía relajarse, porque el juego no había terminado y las criaturas seguían apuntando a matarlo. Pero incluso permaneciendo extremadamente concentrado, el héroe perdió de vista a la niña. Ella aprovechó este problema y corrió hacia el héroe, y él, a su vez, volvió a intentar activarla en reversa, pero no pasó nada ya que la habilidad todavía estaba en tiempo de reutilización. El héroe estaba confundido y cayó al suelo, y la chica ya estaba volando hacia él para atravesarlo. El juego había terminado, un silencio sepulcral flotaba en el aire, como si toda esta persecución nunca hubiera ocurrido. El héroe salió de esta sala como un ganador, y finalmente terminó solo con fatiga y miedo. El héroe caminó y se preguntó qué tipo de lugar era este, quiénes eran esos niños y si eran niños en general, si estos eran los mismos juegos de los que le habló el extraño. En lugar de respuestas, solo recibió un mensaje de su pulsera que decía que había recibido una recompensa de 300 puntos. Sin tener tiempo de entender el mensaje, el héroe se encontró con una habitación inusual, que decidió revisar. Para su sorpresa, encontró a otras personas en la habitación, vivas y vestidas exactamente como él. La habitación estaba bastante silenciosa, los únicos sonidos que se podían distinguir eran el zumbido de las lámparas y las conversaciones ahogadas de algunas personas. Un chico de cabello oscuro llamó la atención sobre el personaje principal y luego le informó al otro que hoy habían llegado 20 personas más. Le sorprendió que de los 20, solo el personaje principal entrara vivo en la habitación.
En respuesta a esta afirmación, el héroe solo le preguntó al pelinegro quiénes eran esas criaturas y por qué eran tan feroces. En lugar de responder, el héroe sintió que alguien lo agarraba por el hombro. Era un chico un poco más alto que el personaje principal, con rastas verdes y un pañuelo en la cabeza. Le preguntó al personaje principal si se había divertido en el primer juego, lo que solo le causó desconcierto. Decidió cambiar de tema, se presentó como César y dijo que había llegado aquí medio mes antes y que era el mismo jugador que el héroe. Al escuchar esto, el héroe volvió a mirar alrededor de la habitación, prestando atención a todos los que estaban sentados, y luego preguntó por qué los habían traído aquí. Pero en lugar de responder, el nuevo conocido del héroe sugirió que fueran a hablar a otro lado. Habiendo ido a otro lugar, continuaron la conversación, donde el nuevo conocido le dijo al héroe que él también había pasado la prueba de 5 minutos, y el héroe trató de entender dónde estaban. La respuesta no se hizo esperar, el tipo de las rastas respondió que estaban en la arena, donde se celebraban juegos mortales, y preguntó si el héroe sabía sobre el consorcio Time. Al escuchar una respuesta negativa, explicó que el consorcio Bremia es una gran empresa tecnológica que trabaja en inteligencia artificial. El héroe recordó que el extraño que lo trajo aquí tenía el logo de esta empresa en la espalda, pero aún no entendía qué tenía que ver esta empresa con la arena. El tipo con rastas le dijo que prestara atención a esto, después de lo cual presionó algo en el brazalete del héroe. Inmediatamente después de esto, una pequeña silueta en el aire comenzó a formarse a partir del brazalete con un rayo de luz dirigido. La figura gradualmente se volvió más clara y se transformó en una pequeña muñeca negra con un sombrero rojo y una venda de rosa en el estómago. Esta muñeca saludó al héroe, tras lo cual dijo que había varias condiciones para jugar en la arena, y la primera de ellas era jugar para sobrevivir. La segunda condición era que durante el juego los jugadores acumularían puntos y aumentarían sus niveles, y el último jugador recibiría el derecho a heredar toda la empresa Time con sus activos. También había una regla básica que establecía que negarse a jugar resultaría en la ejecución. Dicho esto, la silueta del juguete comenzó a desaparecer, pero finalmente dijo que la pulsera podría brindar información adicional para los principiantes. Por todo lo que escuchó, lo único que quedó grabado en la cabeza del héroe fue que si gana, recibirá enormes activos de la empresa. La información sobre las riquezas incalculables le despertó dudas, las cuales expresó a su nuevo conocido, a lo que respondió que solo sabía con certeza que era increíblemente difícil convertirse en el último jugador. También dijo que el juego tiene un sistema de 7 rangos y actualmente se encuentran en el más bajo de ellos. El chico de las rastas se levantó y se dirigió en la otra dirección, al mismo tiempo informándoles que para poder avanzar más necesitaban seguir jugando y acumulando puntos para aumentar el nivel. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más difíciles se volvían los juegos. Al acercarse a las máquinas expendedoras, comenzó a explicar claramente que los puntos aquí son un análogo del dinero, con el que es necesario comprar comida y agua. También dijo que cada día todo es limitado en cantidad y no hay suficiente para todos, demostrando al mismo tiempo que la máquina expendedora está completamente vacía. Después de eso, el tipo con rastas se volvió hacia el héroe y amigablemente le aconsejó que no gastara todos los puntos a la vez, porque tan pronto como se acaben, será ejecutado de inmediato. El héroe se sorprendió de lo pervertidas que eran las reglas en este lugar y de lo peligrosos que eran los juegos, y también se preocupó por su hermana, quien quedó completamente sola en el hospital. El héroe le preguntó al chico de las rastas qué pasaría si se negaba y si podía irse de aquí, pero antes de que pudiera responder, se escucharon exclamaciones de otro jugador desde un lado. Otro jugador intentó nerviosamente quitarse el brazalete de la mano, gritando al mismo tiempo como lo había atrapado este lugar. En respuesta a esto, el brazalete se iluminó en rojo, chirrió de manera alarmante y con voz mecánica exigió al jugador que se calmara. Al momento siguiente, el jugador fue literalmente destrozado desde adentro, dejando solo un enorme charco rojo sin forma. El héroe quedó atónito ante tal espectáculo y no podía apartar la vista del charco de sangre que se extendía en el que acababa de ser una persona viva. Sorprendido por la coincidencia, el chico de las rastas respondió al héroe que no podía rechazar el juego, porque moriría si se negaba. También dijo que el héroe debe estar mentalmente preparado, porque en el futuro todo será más difícil. El héroe se sorprendió de que un jugador bastante experimentado estuviera tan dispuesto a explicarle las reglas locales, de las cuales le informó al chico de las rastas. Él sonrió en respuesta y dijo que había visto actuar al personaje principal en vivo y se sorprendió, porque inicialmente no esperaba nada extraordinario de él.
El héroe se sorprendió de que los juegos de otras personas se transmitieran en vivo a otros y, recordando que el sistema lo ayudó a evitar la muerte, decidió averiguar un poco más al respecto. Una vez más, se dirigió a su nuevo conocido con una pregunta sobre qué son las habilidades del sistema, a lo que el tipo con rastas solo dijo de manera inquisitiva que no entendía de qué estaba hablando el héroe. En el mismo momento, el héroe se dio cuenta de que solo él conocía el sistema y que era mejor no hablar de ello por ahora. La conversación fue interrumpida por un orador que anunció que en media hora se cerraría el área pública y todos aquellos que no regresaran a la sala serían ejecutados. Al escuchar la alerta, los jugadores comenzaron a dispersarse lentamente fuera de la sala. El chico de las rastas dijo que hay un horario diario desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, fuera de este horario siempre debes estar en los dormitorios, después de lo cual llamó al héroe para que lo siguiera a la celda. Al no tener otra opción, el héroe simplemente aceptó y siguió a su compañero de sufrimiento. Al llegar al albergue, el héroe vio que se parecía más a una prisión de alta seguridad. Le dijo a su camarada que necesitaba descubrir cómo sobrevivir aquí, ya que no había forma de salir. Su compañero se sorprendió por la tranquilidad del personaje principal, de la que le habló directamente. Dijo que le llevó 3 días enteros aceptar su destino actual, después de lo cual continuaron hacia la celda del héroe. Al llegar a la cámara, el compañero del héroe se sorprendió por otra coincidencia, porque su celda estaba ubicada directamente debajo de la cámara del héroe. Por los altavoces se anunció que faltaban 5 minutos para el cierre del área pública, por lo que todos los jugadores debían regresar inmediatamente a sus celdas. El camarada del héroe se despidió y dijo que mañana definitivamente intentaría mostrarle el lugar. En respuesta, el héroe solo le agradeció mentalmente por contarle tanto sobre este lugar, pues gracias a esta información sería mucho más fácil sentirse cómodo aquí. Sin detenerse demasiado, el héroe abrió la puerta de la celda y entró. Para su sorpresa, ya había otros 4 chicos dentro de la celda, 3 de los cuales estaban sentados en el suelo en el centro de la habitación, y el cuarto estaba de pie contra la pared, apoyando su espalda contra ella. Los chicos saludaron al héroe y le dijeron que dormiría más cerca del baño. Ya por la noche, cuando todos se fueron a la cama, solo el héroe no podía dormir y yacía inmerso en sus pensamientos. Todavía estaba preocupado por su hermana y, habiendo decidido dejar de pensar en ella, decidió familiarizarse con todas las reglas de este lugar. El héroe activó el brazalete y, habiendo encontrado la sección que necesitaba con ayuda para principiantes, lo abrió inmediatamente. El brazalete mostraba ante él una pantalla de luz en la que el entrenamiento aparecía ante él en forma de una pequeña caricatura, donde el narrador era un juguete ya familiar con un sombrero rojo. El juguete se presentó como Star, tras lo cual comenzó a explicar que después de completar el primer juego, todos los jugadores comienzan a acumular puntos personales. Cada día a medianoche, se cargan 100 puntos de las cuentas de los jugadores como pago por el alojamiento en la arena. Aquellos cuya puntuación sea 0 perderán el derecho a sobrevivir, por lo que serán destruidos instantáneamente. El nivel actual del jugador es el primero y el más bajo. Para obtener el segundo nivel, debes ganar 10.000 puntos, después de lo cual puedes desafiar al jefe. Esta noticia no hizo feliz al héroe, porque por el partido de hoy solo recibió 300 puntos y luego le descontarían 100 por alojamiento. El locutor continuó la historia y dijo que la arena colocará diferentes monstruos en cada juego para interactuar con los jugadores. Los juegos en sí se dividirán en 3 niveles de dificultad, como principiante, intermedio y avanzado, y la recompensa por ellos comienza desde 300 puntos para la dificultad principiante y superior. Todos los días debes jugar al menos un juego, de lo contrario, tendrás que pagar una multa de 500 puntos o perderás la vida. Después de escuchar esto, el héroe recordó el juego de hoy. La idea de que tendría que lidiar con estas criaturas todos los días no lo tranquilizó. Entendió que si quería sobrevivir, necesitaba entrenar y ganar cada ronda. Los pensamientos del héroe fueron interrumpidos por una ventana del sistema que apareció de repente, informándole de un nuevo mensaje. Ante tal sorpresa, quedó confundido y un poco asustado, pero rápidamente recuperó el sentido y abrió el mensaje. El sistema anunció que ayudará a los jugadores organizándoles sesiones de entrenamiento de tiempo limitado que, además de desarrollar sus habilidades de juego, también les darán recompensas en forma de puntos adicionales. El héroe se mostró muy contento con esta noticia, pues además de mejorar sus habilidades, también recibiría una recompensa adicional, tras lo cual inmediatamente aceptó el desafío de entrenar. En un abrir y cerrar de ojos, el héroe se encontró en un lugar vacío pero iluminado, donde no se veían paredes,
techo ni nada más que él y la ventana del sistema. El sistema dijo que, en vista del juego diario en la arena, se proporcionará entrenamiento de simulación para que los jugadores mejoren sus habilidades. Después de este mensaje, un par de monstruos que ya conocía del primer juego aparecieron frente al héroe, luego de lo cual el sistema anunció que la condición del juego sería sobrevivir durante 5 minutos, y en caso de falla, una cantidad de 100 puntos se debitarían. El sistema también informó que el héroe no recibiría daño físico en la simulación, pero aún así, esta noche no auguraba nada agradable. A la mañana siguiente, un tipo con rastas buscaba al héroe en la habitación donde se conocieron. Buscó al héroe tan pronto como se abrieron las áreas comunes, pero no lo encontró en su habitación ni en ningún otro lugar. Deambulando por la arena, supuso que el héroe había ido al partido de hoy, por lo que él mismo fue al lugar del juego. El tipo con rastas razonó en voz alta que el héroe, bajo tales cargas, ya debería haber sufrido 2 derrames cerebrales y morir. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la silueta de un jugador que salía de la sala de juego, y la silueta le parecía muy familiar. Sus ojos no lo engañaron, era un héroe cansado que salía tranquilamente de la sala de juegos con la victoria. Después de asegurarse de que el héroe realmente había salido de la habitación, el tipo con rastas, agitando alegremente la mano, lo saludó y al mismo tiempo lo llamó hermano, lo que el héroe mismo notó de inmediato. El chico de las rastas estaba muy sorprendido de que el héroe se fuera tan temprano al juego, a lo que el héroe respondió que quería llegar rápidamente al ritmo local, aunque el objetivo principal era en realidad poner a prueba las habilidades adquiridas la noche anterior. Recordando anoche, el héroe pensó en cómo en la simulación tuvo que huir de los mismos monstruos que en el primer juego. Saber que los monstruos no eran reales no ayudó a deshacerme de la ansiedad por completo, pero solo me ayudó a darlo todo. Pero por mucho que el héroe quisiera ganar y no ser atrapado, las criaturas eran mucho más rápidas que en el primer juego. Tan pronto como una de las criaturas atrapó al héroe, el juego terminó inmediatamente con su pérdida, por lo que el sistema dedujo 100 puntos. Los propios monstruos desaparecieron tan rápido como aparecieron y el sistema anunció que se iniciaría el entrenamiento básico. El héroe estaba satisfecho con esta situación, porque quería obtener al menos algún beneficio de estos entrenamientos. Después de un ligero cambio en el entorno, comenzó el entrenamiento básico, durante el cual el héroe perfeccionó los nuevos movimientos que le enseñó el sistema. Después de muchos intentos y fracasos, finalmente comenzó a tener éxito y gradualmente dominó estas técnicas cada vez mejor. Los movimientos se volvieron cada vez más refinados y coordinados, y el propio héroe comenzó a sentirse más seguro de sí mismo. Después de completar el entrenamiento prescrito por el sistema, el héroe inmediatamente se encontró en la habitación de su cama y descubrió que fuera de la simulación el tiempo seguía siendo el mismo y no pasaba más de un segundo en ella. Definitivamente pasó mucho tiempo entrenando, como lo demuestra la fatiga en su cuerpo, pero aparentemente el tiempo transcurrió de manera diferente en el simulador. Al recordar todo esto, el héroe se convenció de que el entrenamiento estaba funcionando y realmente le ayudaría a mejorar sus habilidades. Los pensamientos del héroe fueron interrumpidos por un tipo con rastas que lo invitó a acompañarlo a la prometida inspección de los alrededores. El héroe, en lugar de seguirlo, detuvo al chico, queriendo hacerle una pregunta. Con un tono completamente tranquilo, le preguntó a su amigo si podía participar en más de un juego. La pregunta sorprendió al chico de las rastas, por lo que incluso dudó de la cordura del héroe, porque cuanto más juegas en un día, más difíciles son los juegos, lo cual dijo directamente. Todavía dudaba que alguien pudiera jugar más de un juego al día, y un tipo que pasaba dijo en voz alta que no entendía cómo el héroe no había muerto todavía. Lo dicho solo provocó al héroe, porque cuanto mayor era la dificultad, mayor era la recompensa, y con las habilidades adquiridas sus posibilidades de ganar eran altísimas. El héroe pasó junto a un amigo y le dijo que si juegas una vez al día, los puntos se acumulan durante demasiado tiempo y que él mismo aún no está demasiado cansado y está listo para jugar de nuevo. El tipo con rastas estaba extremadamente sorprendido de lo arrogante que era el héroe, porque ya había sobrevivido 2 veces al juego mortal. El héroe caminó solo hasta el siguiente juego, observando cómo otros jugadores se preparaban para sus juegos o se recuperaban de juegos que ya habían completado. Habiendo llegado al lugar correcto, la misma enorme puerta de metal se interpuso en el camino del héroe, detrás de la cual ya lo esperaba un nuevo juego. El brazalete en su mano confirmaba que este juego era el segundo nivel y sería más difícil que el anterior. El héroe no tenía prisa por entrar, aunque el sistema ya lo estaba invitando a entrar, se puso de pie y pensó si debía correr el riesgo.
En ese momento, otro jugador salió corriendo de otra habitación, se veía en mal estado y su traje estaba muy manchado con manchas de sangre fresca. Al no tener tiempo de correr demasiado lejos de la puerta, cayó hacia atrás, después de lo cual se arrastró hacia atrás, más cerca de la puerta abierta para apoyar su espalda contra ella. El héroe miró más de cerca y vio que este jugador no tenía mano derecha y le faltaban varios dedos de la derecha. El héroe se sorprendió de cómo el chico lo consiguió, y también se preguntaba en qué juego participó que lo mutiló tanto. Recordando nuevamente el entrenamiento de la noche, notó que el partido de la mañana fue mucho más fácil para él que la primera vez. La puerta se abrió frente al héroe, y el propio héroe pensó que el juego no debería ser mucho más difícil que los anteriores. Recordó una vez más que necesitaba ganar tantos puntos como fuera posible, lo que hizo que todas las dudas desaparecieran. Habiendo perdido todas las dudas restantes, entró en el cuarto oscuro hacia un nuevo juego mortal. En el interior, en lugar de la habitación habitual, apareció ante el héroe una imagen completamente diferente, porque todo el piso estaba formado por senderos estrechos, debajo de los cuales había un abismo sobre un estanque con un líquido incomprensible. El héroe quedó muy sorprendido por tales cambios en las condiciones del juego, porque ahora las condiciones de supervivencia eran completamente diferentes. El estanque de abajo atormentaba al héroe, porque el líquido transparente de debajo era cualquier cosa menos agua. Sin tener tiempo para pensar detenidamente, se anunciaron las condiciones para el próximo juego, es decir, sobrevivir durante 5 minutos y matar al menos a un monstruo. El héroe quedó muy sorprendido por las condiciones anunciadas, porque incluso sobrevivir ya era una tarea muy difícil, pero ahora también era necesario matar a un monstruo dentro del tiempo asignado. El sistema recomendó tener cuidado con las piscinas con ácido sulfúrico, dejando claro que había exactamente en el fondo de la habitación, y los propios monstruos ya estaban mirando más de cerca al héroe. El sistema anunció el inicio de la competición, tras lo cual los monstruos sin dudarlo corrieron hacia el personaje principal con ferocidad animal. Las criaturas eran notablemente más rápidas que antes, por lo que una de ellas rápidamente alcanzó al héroe. En el último momento, el héroe esquivó el golpe, haciendo que la criatura simplemente pasara volando a su lado. Habiendo esquivado, el héroe inmediatamente huyó de la criatura, pero la segunda ya estaba tratando de alcanzarlo por el otro lado. Era muy difícil correr por senderos estrechos, porque si el héroe tropieza, le aguardará un charco mortal de ácido sulfúrico. Esto es lo que más le importaba al héroe, ya que los monstruos, llamados gárgolas, no eran tan peligrosos como el ácido que había debajo. Las gárgolas persiguieron ansiosamente al héroe y, como resultado, pudieron rodearlo, bloqueando los caminos en varias direcciones. El héroe decidió que la mejor solución sería saltar el abismo, porque ahora necesitaba la experiencia que adquirió durante el entrenamiento nocturno en la simulación. En un abrir y cerrar de ojos, saltó de su lugar a otra pasarela, evitando el destino de quedar atrapado a ambos lados por gárgolas. Al encontrarse en otro puente, vio que había pasado poco más de un minuto del juego, pero como el objetivo esta vez también era matar al monstruo, el héroe comenzó a pensar en cómo derrotar a una de las gárgolas. Sin un arma a mano, no entendía cómo podría deshacerse de criaturas peligrosas sin bañarse en ácido, y en ese momento se dio cuenta de que una de las amenazas podía eliminarse con la ayuda de la otra. En el mismo momento, las gárgolas, como el héroe, saltaron sobre el abismo, corriendo hacia él. Con un movimiento hábil, el héroe esquivó nuevamente los golpes de las gárgolas, mientras pensaba en un plan para matar a una de las criaturas usando su habilidad. Simplemente esquivando, perdió un tiempo precioso, por lo que el héroe intentó activar su habilidad inversa. Desafortunadamente para él, la habilidad no fue activada porque no se cumplieron las condiciones necesarias. El pulso del héroe estaba por debajo de 200, razón por la cual la habilidad no se pudo activar. No conocer la trayectoria de los ataques de las gárgolas lo obstaculizó y no le permitió al menos contraatacar de alguna manera, por lo que simplemente continuó evitando los ataques de otras personas. El héroe recordó que la última vez el dolor de las heridas graves le ayudó a elevar el nivel de los latidos de su corazón. Una de las gárgolas estaba preparando otro ataque hacia el héroe, por lo que decidió intentar exponerse al ataque. La criatura atravesó la mano del héroe, causándole heridas graves, pero aún no mortales. El dolor recorrió al héroe como un rodillo, haciendo que los latidos de su corazón se aceleraran muy rápidamente. La gárgola sacó su pata de la mano del héroe y salpicó su sangre. Los latidos del corazón del héroe se aceleraron cada vez más, y él mismo, con la mano colgando, seguía esquivando nuevos ataques de las gárgolas.
Habiendo alcanzado el estado deseado, el héroe finalmente pudo activar su habilidad. Vio de antemano cómo lo atacarían las gárgolas, de las cuales ahora podría aprovechar y contraatacar. El héroe estaba extremadamente concentrado en lo que estaba sucediendo, porque sabía que solo tenía una oportunidad para un ataque exitoso. Se dio cuenta por sí mismo de que las gárgolas tienden a matar al enemigo golpeando con sus garras la cara de la víctima. El momento en que la criatura ataque será el mejor momento para contraatacar. La criatura se abalanzó sobre el héroe, levantando su pata para dar el golpe final, pero el héroe, en lugar de esquivarlo, comenzó a caer en el pozo con ácido. La criatura voló detrás de él lo suficientemente bajo como para asestarle un golpe fatal, que el héroe había previsto con su habilidad. Tan pronto como la gárgola voló lo suficientemente cerca, el héroe se reagrupó y la pateó tan fuerte como pudo en la dirección opuesta al puente. La patada envió a la criatura directamente al charco de ácido, donde con un poderoso chapoteo la gárgola voló a gran velocidad. El ácido inmediatamente comenzó a corroer a la criatura, que gritaba desgarradoramente abajo, sin forma de salir. Después de revolcarse un poco en el ácido, la gárgola se hundió y se completó una de las tareas. El propio héroe colgó del puente con su brazo sano, de alguna manera manteniéndose en pie y tratando de recuperar el aliento después de un salto mortal muy peligroso. Entendió que si algo había salido un poco mal, ahora sería él quien poco a poco se disolvería abajo. Con dificultad, el héroe subió al puente, donde la segunda gárgola miró sorprendida como acababan de matar a su hermano. Aunque una de las criaturas fue derrotada, el héroe aún necesitaba sobrevivir más de 2 minutos. La herida resultante seguía sangrando y dolía terriblemente, lo que hizo que el héroe dudara de poder continuar. Todo nadaba en los ojos del héroe y le dolía la cabeza, lo que le dificultaba concentrarse en algo. El héroe pensó que este era el final para él, pero en ese momento el sistema intervino informándole que estaba disponible una mejora en la habilidad inversa al segundo nivel. La habilidad podría mejorarse mucho, pero el costo de la mejora fue de 300 puntos, lo cual era una cantidad importante para el héroe en este momento. El número actual de puntos del héroe era 400, comprar una habilidad ahora podría dañarlo enormemente, pero también mejorar la habilidad podría ayudar en el juego actual, ya que con sus heridas el héroe no durará mucho y una habilidad mejorada es la única solución ganadora en este momento. Al darse cuenta de que no había otra opción, el héroe confirmó la actualización de la habilidad bajo su propia responsabilidad. Además de las mejoras generales, la habilidad actualizada, al esquivar con éxito todos los ataques, aumentó la velocidad de movimiento del héroe durante 2 minutos. Tan pronto como el sistema actualizó la habilidad del héroe, este la activó inmediatamente. En el mismo momento, la segunda gárgola ya volaba hacia el héroe, preparando otro ataque con sus garras. Gracias a esta habilidad, el héroe esquiva con éxito todos los ataques de la criatura, prediciendo todos sus ataques de antemano. Habiendo esquivado con éxito todos los ataques, como prometió el sistema, el héroe recibió un impulso temporal. El cuerpo del héroe comenzó a sentirse muy liviano, lo que hizo que esquivar los ataques de la gárgola fuera aún más fácil. Esquivando otro ataque, el héroe corrió en la dirección opuesta a la gárgola, llegando literalmente al otro extremo de la habitación en un instante. La gárgola gruñó enojada y sonrió al héroe, mirándolo con un odio sincero y un deseo de matar. El héroe comprendió que a tal velocidad se hacía increíblemente fácil evadir a las criaturas, y si no hubiera sido herido, las criaturas no habrían podido seguirle el ritmo en absoluto. El héroe finalmente se dio cuenta de que el sistema realmente quiere ayudarlo, por lo que adquirir habilidades ahora siempre será una prioridad para él, incluso si tiene que gastar la mayoría de los puntos en ello. La gárgola no dejó de intentar alcanzar al héroe y tratarlo con la mayor crueldad posible. Solo quedaban 40 segundos para el final del juego, el héroe y la gárgola continuaron obstinadamente tratando de ponerse al día mortalmente. La mejor solución, según el héroe, era simplemente seguir moviéndose lo más rápido posible y evitar los ataques enemigos. Este juego le mostró al héroe que estas criaturas ya no le dan miedo y que puede seguir adelante. Se acabó el tiempo, el juego terminó a favor del héroe, según anunciaron los ponentes de la sala. También informaron que los objetivos principales de sobrevivir durante 5 minutos y matar al menos a un monstruo se cumplieron con éxito. Por completar un juego de 2 estrellas, el héroe recibe una recompensa de 500 puntos de supervivencia. Se pidió al héroe que abandonara la habitación y regresara al área pública, después de lo cual los oradores guardaron silencio. Ya en la zona común, el héroe se sentó y curó las heridas recibidas en el último juego. Vendándose la mano rota,
el héroe habló sobre la recompensa que recibió por matar a la segunda gárgola, que no esperaba ganar en absoluto. Una recompensa adicional fue una tarjeta de puntos dobles, que te permite obtener una recompensa doble por completar un juego. Además, para sorpresa del héroe, la medicina en la arena resultó ser bastante barata y costaba solo 20 puntos por un conjunto bastante grande. Los pensamientos del héroe sobre el bajo precio de las medicinas locales fueron interrumpidos por un ruido sordo en su estómago vacío. El hecho de que tuviera mucha hambre no era sorprendente, porque no había comido nada desde ayer. Además del hambre, al héroe también le preocupaba la cuestión de dónde desaparecía su amigo de las rastas, porque él mismo prometió encontrarse con él después del juego. Al darse cuenta de que lo más probable es que no encuentre a su camarada por sí solo, el héroe vuelve a guardar la medicina en el botiquín y decide comprarse algo de comer. Ya acercándose a las máquinas, el héroe fue notado por otro jugador que pudo reconocerlo. Este jugador pensó que el héroe era extremadamente arrogante, ya que solo apareció en la arena y pudo pasar 2 pruebas a la vez el primer día. Rápidamente reuniendo todos los hechos en su cabeza, asumió que el héroe, después de ganar 2 juegos en juegos, ahora debería tener muchos puntos. El héroe fue a la máquina expendedora para comprar algo de comer, pero descubrió que la comida y el agua eran mucho más caras que las medicinas y, además, ya se habían llevado toda la comida. Una vez más, el héroe estaba convencido de que sería difícil sobrevivir aquí y que, por su propio beneficio, tendría que afrontar juegos aún más difíciles. Mañana debería venir aquí temprano para comprar comida y no volver a tener hambre. De repente, un jugador se acercó al héroe con 2 de sus amigos que acababan de pasar junto a él, pero el destinatario ciertamente no parecía una persona de la que se pudiera esperar una conversación pacífica. Burlándose astutamente del héroe, le hizo entender que al venir aquí en este momento, nunca podría comprarse comida. El chico con la cabeza rapada notó que el héroe solo tenía 18 años y que a esa edad definitivamente no duraría mucho aquí, a lo que los 3 comenzaron a reír a carcajadas al unísono. Al verlos y oírlos estallar en risas histéricas, el héroe no pudo encontrar nada que decirles excepto preguntarles si todo estaba bien con ellos. Al escuchar lo que dijo el héroe, el trío se calmó un poco y el principal entre ellos notó que el héroe estaba bastante irascible. Sacando un par de paquetes de galletas, comenzó a invitar al personaje principal a comprarlas, ofreciéndole un paquete de galletas por 400 puntos. El héroe estaba muy sorprendido por esos precios, porque en la propia máquina se podía comprar un paquete por 80 puntos. Al darse cuenta de que el precio era demasiado alto, el héroe rechazó una oferta tan dudosa. Al escuchar tal respuesta, el trío comenzó a suspirar tristemente, acercándose simultáneamente al héroe, literalmente apretándolo. Al darse cuenta de que se avecinaban problemas en su cabeza, preguntó directamente qué quería el trío. El líder del trío se acercó al héroe y, rodeándole el cuello con el brazo, le dijo que debía comprar galletas para irse, y también dijo que sería mejor que el héroe fuera amigo de él para que el trío lo cubriera todos los días. En su opinión, jugando 2 juegos cada día, el héroe tendrá suficientes puntos para comprarle galletas. El héroe entendió hacia dónde iban las cosas y que si no se defendía ahora, estos tipos nunca lo dejarían atrás. El líder de repente se rió y luego dijo que si el héroe rechazaba la compra, tendrían que romperle una de sus extremidades. Continuó expresando su supuesta justicia, diciendo que el héroe era arrogante y no respetaba a aquellos que eran más fuertes que él. Les era imposible matar al héroe de acuerdo con las reglas de la arena, pero no está prohibido infligir lesiones no fatales en la arena. El chico afeitado flexionaba los puños, diciendo que era hora de vencer al héroe, ya que no estaba de acuerdo con la compra, a lo que el líder lo detuvo y comenzó a explicarle la función del brazalete como comercio. Explicó que, llevándose las pulseras entre sí, podían transferir los puntos ganados a otro jugador, después de lo cual, dándole una palmadita en la mejilla al héroe, le dio una última advertencia. El héroe estaba irritado por la situación actual, y si solo hubiera un matón, entonces el conflicto ya se habría resuelto. Sin decir nada, el héroe levantó la mano, que tenía un brazalete, y el matón, al ver esto, inmediatamente comenzó a ofrecer la suya. En el brazalete del matón apareció un mensaje pidiendo información sobre el intercambio. El matón, sonriendo con arrogancia, elogió al héroe y dijo que tomó la decisión correcta al decidir regalar sus gafas. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el puño del héroe, cuyo brazalete ni siquiera estaba activo, voló directamente hacia la sonrisa arrogante del matón. El héroe golpeó al matón con tanta fuerza que éste, incapaz de mantener el equilibrio,
cayó al suelo. Habiendo caído, el líder estaba muy confundido y en lugar de decir nada, solo pudo toser la sangre que se acumulaba en su boca. El héroe, de pie junto al matón principal, explicó claramente que no les iba a transferir ninguno de sus puntos. Con sus acciones, esperaba elevar la moral de quienes lo rodeaban y disuadir a estos matones de robar a otros, porque qué sentido tenía ganar puntos si esos idiotas se los quitaban. El matón principal perdió completamente la cabeza, porque ahora quería matar al héroe con todo su cuerpo y alma. Levantándose, gritó que el héroe debía ser asesinado inmediatamente, después de lo cual los otros dos matones se apresuraron inmediatamente a cumplir la orden, y los espectadores rápidamente comenzaron a acudir en masa a la pelea. Parado a un lado, un chico con rastas vio toda esta escena, pero en lugar de interferir en el conflicto, decidió simplemente observar. Los matones ya estaban volando hacia el héroe, pero él ni siquiera pensó en ser un cobarde, porque entendió que el sistema claramente lo eligió no porque se acobardaría por una bagatela así. Independientemente de cuántas personas o monstruos atacaran al héroe, él creía que siempre había posibilidades de victoria, lo que demostró con sus acciones al derribar a uno de los toros. El héroe comprendió que si simplemente esquivaba, podría fortalecerse con la ayuda de sus habilidades, pero el gran hombre afeitado lo tomó por sorpresa. Era un orden de magnitud más fuerte que los otros dos, y sus golpes se sentían bastante dolorosos, incluso si lograbas bloquearlos. El toro sano agarró al héroe por la herida y, riendo triunfalmente, les dijo a sus compañeros que estaba herido. Presionó deliberadamente la herida del héroe con su dedo, riendo burlonamente y disfrutando el momento. En el mismo momento, el líder de esta vil pandilla se estaba preparando para atacar al héroe por detrás, levantando su mano para atacar. El líder golpeó al héroe en la espalda, lo que le hizo escapar de las garras del toro afeitado y volar hacia un lado. Por tal golpe, se estrelló contra la pared con la espalda a toda velocidad, todo el cuerpo del héroe dolía de dolor. La pandilla miró fijamente al héroe sentado contra la pared, sonriendo y gruñendo en su dirección, sin olvidar insultarlo de todas las formas posibles. El líder ordenó a sus aduladores que agarraran al héroe y lo abrazaran con fuerza para que fuera más fácil romperle la pierna. El gran hombre inmediatamente se dirigió hacia el héroe, flexionando simultáneamente los puños y diciendo, decidiendo qué pierna romper. El cuerpo del héroe se sentía como si se estuviera desmoronando por el dolor y la fatiga, pero aún así, el ritmo cardíaco no era suficiente para activar la habilidad. El toro casi estaba allí, el héroe no podía creer que todavía estuviera tan débil, pero incluso si ese fuera el caso, no podía simplemente darse por vencido. Habiendo reunido fuerzas, el héroe saltó frente al toro rapado, pero este ya había levantado la pierna para atacar. En el mismo momento, la habilidad del héroe se activó, pudo ver cómo el toro se rompe la pierna, provocando que el héroe caiga pesadamente al suelo. El héroe vio de antemano cada movimiento del toro y ahora nada le impedía esquivarlo. Después de esquivarlo, el héroe activó la mejora adicional de velocidad y derribó al bruto con un rápido barrido. El bruto cayó pesadamente al suelo y, mientras volaba, el héroe logró reagruparse y ya estaba justo encima de su oponente. Un golpe preciso y el matón ya está atrapado de cara en el suelo, y el héroe todavía está de pie y sosteniendo al tipo grande. El piso se agrietó por el impacto, y el matón yacía allí y sinceramente no entendía cómo el héroe se volvió tan rápido. El héroe soltó al matón y se disponía a atacar al líder, pero este se le adelantó y, gritando que no podía ser así, corrió hacia él. El matón intentó golpear al héroe, pero logró esquivar el ataque en un instante, golpeando al atacante con su velocidad inhumana. Habiendo parado el golpe, el héroe, sin pensarlo dos veces, contraatacó al agresor, pateándolo directamente en la cabeza. Debido a la velocidad con la que el héroe se movía y golpeaba, el matón no pudo esquivar ni detener este ataque, por lo que voló pesadamente hacia un lado y cayó al suelo nuevamente. El matón no entendía cómo una niña tan frágil podía tumbarlos a los tres a la vez, pero sin poder hacer nada más, simplemente se tumbó en el suelo. Habiendo encontrado un poco de fuerza dentro de sí mismo, el matón pudo darse vuelta boca abajo, mientras el héroe miraba al matón derrotado con indiferencia, pero rápidamente rompió el silencio y decidió recordarle al matón sus propias palabras. El héroe se preguntó en voz alta qué hacer con el delincuente, romperle la pierna o fracturarse el cráneo. El matón estaba fuertemente indignado por lo que estaba sucediendo, le gritó al héroe, informándole de su inmunidad, y también lo amenazó diciéndole que no sabía con quién se estaba metiendo. El matón continuó colmando de insultos al héroe incluso cuando estaba en una posición muy desventajosa,
por lo que el héroe se acercó y levantó la pierna sobre él, preparándose para dar el golpe final. Al darse cuenta de la situación en la que se encontraba, dejó de lanzar insultos y los reemplazó con una súplica de ser liberado. El héroe golpeó, pero falló deliberadamente, pateando a un par de centímetros de la cabeza del matón, quien, cubierto de sudor frío, pensó que ya había terminado. El héroe le dijo directamente al matón que no valía la pena vengarse violando las reglas, por lo que él mismo podría perder la vida. Debido a que el matón requirió mucho esfuerzo y tiempo, el héroe tomó sus galletas, comentando que esto era una compensación por el daño que le causó. El tipo con rastas también estaba mirando toda la imagen, asombrado de lo increíble que era el héroe, pero por su propia seguridad, decidió no llamarlo por ahora. Los espectadores reunidos quedaron asombrados de cómo una celebridad local, junto con su séquito, fue derrotada por un recién llegado, sin temor a las consecuencias para él. El héroe salió de la habitación y el matón permaneció tirado en el suelo, maldiciendo al héroe y prometiéndole recordar lo que acababa de suceder. Después de un tiempo, ya en su celda, el héroe estaba comiendo galletas trofeo, pensando en lo que ahora podía esperar de este matón. El héroe no se preocupó por esto durante mucho tiempo, incluso estando un poco contento con el resultado. En el mismo momento, el brazalete en la mano del héroe le notificó que su calificación en términos de puntos ganados había cambiado y había subido en la clasificación. El brazalete no mintió, según la tabla el héroe ocupó el lugar 276, y en total había 324 jugadores en la clasificación. Habiendo descubierto en qué lugar se encontraba, el héroe se interesó en cuántos puntos totales tiene el primer lugar en este momento. Ojeando la calificación, el héroe se sorprendió de que incluso antes de llegar a los primeros 100, ya vio que los jugadores tenían más de 5.000 puntos, pero el que ocupó el primer lugar tenía 7.720 puntos. Esto no sorprendió tanto al héroe como el hecho de que ocupaba el tercer lugar en la clasificación. En tercer lugar estaba un tipo que era dolorosamente similar al matón de ayer, pero además, su apellido era exactamente el mismo que el de este matón. Varios pensamientos desconcertaron enormemente al héroe, comenzó a comprender lo que quería decir el matón cuando gritó que era mejor no meterse con él. Al darse cuenta de que las especulaciones vacías no mejorarán la situación de ninguna manera, el héroe decide que lo mejor sería ahora obtener más información de su amigo. El héroe recordó que en la celda de abajo vivía su amigo de las rastas, así que bajó, llamó a la puerta y pidió llamar a César. El tipo con rastas salió un minuto después y le dijo al héroe que había visto todo lo sucedido, y también le preguntó si el hígado estaba normal y cómo se sentía en general. Sin esperar respuesta, el chico de las rastas inmediatamente le dijo al héroe que ahora estaba en gran peligro, porque el tercer lugar y el matón de ayer eran hermanos y la venganza ya era cuestión de tiempo. Sin embargo, el héroe, sin mostrar ninguna preocupación, solo le preguntó a su amigo si este tipo era fuerte, lo que ocupó el tercer lugar. El tipo con rastas confirmó las palabras del héroe, pero notó que era el poder en manos del tercer lugar la fuerza más peligrosa. La situación general era que los 30 mejores jugadores estaban divididos en 3 equipos que competían en juegos avanzados y tenían el monopolio general de los alimentos de su nivel, vendiéndolos a los recién llegados a precios inflados. El amigo continuó explicando que es gracias a ellos que los recién llegados pueden sobrevivir y no morir en las pruebas avanzadas, porque a los 2 hermanos claramente se les ocurrirá algo malo para el héroe. El hecho de que el héroe se metiera en problemas con estos hermanos arruinó enormemente sus planes. Sin embargo, antes de decir algo, el chico de las rastas recordó que no había jugado hoy, se despidió del héroe, diciéndole finalmente que lo encontrara si habrá más preguntas para él. Después de terminar la conversación, el héroe lo pensó y llegó a la conclusión de que necesitaba seguir jugando y convertirse en el número 1, para que nadie más pensara siquiera en meterse con él. 3 días después, el héroe se estaba preparando para el siguiente juego y sus compañeros de cuarto se hicieron a un lado y lo observaron en silencio salir de la habitación. Tan pronto como el héroe salió de la celda, sus vecinos inmediatamente comenzaron a susurrar y preguntarse cómo pudo ganar más de 2.000 puntos en tan solo unos días de estar en la arena. Uno de ellos sugirió no prestarle atención al héroe y no contactarlo, ya que podría causarles problemas. El héroe se alejó de la cámara y razonó que ese matón ya no le molestaba, lo cual le parecía extraño, pero que en ese momento estaba preocupado por asuntos más importantes. Para ganar puntos rápidamente, el héroe se obligó a jugar 2 juegos al día, lo que lo elevó enormemente en la clasificación y con 2.180 puntos ya estaba en el lugar 191.
El entrenamiento en la simulación ayudó mucho al héroe, mejoró su rendimiento físico y le permitió pasar la prueba principal sin ninguna dificultad. El héroe también estaba preocupado por dónde estaba, pero como no había ventanas ni puertas y la hora del día solo era simulada, era imposible de entender. Durante su estancia, el héroe pudo descubrir que además de las zonas comunes y los dormitorios, hay un gimnasio y una casa de baños, que solo se pueden utilizar con los puntos ganados. La sensación del tiempo abandonó poco a poco al héroe, pues ya habían pasado 5 días desde que ingresó a la arena y solo los juegos y el crecimiento lo ayudaron a sentirse vivo. Mientras razonaba, el héroe no se dio cuenta de cómo llegó a su objetivo, es decir, a la sala ubicada detrás del juego del nivel medio. Ante el héroe apareció una enorme puerta traslúcida, en la que estaban representadas cadenas y la cara sonriente de un demonio. El héroe llevó su brazalete a la puerta, tras lo cual inmediatamente anunció que cumplía con los requisitos de la prueba de nivel intermedio y que podía llegar más lejos. En el mismo momento, las cadenas de la puerta comenzaron a moverse, desenredándose en diferentes direcciones y poco a poco desaparecieron por completo junto con la puerta. Esta prueba requería que los jugadores tuvieran más de 2000 puntos para participar, aumentaba mucho la dificultad, pero a cambio les permitía participar en ella como un equipo, y no uno a la vez. El brazalete también anunció que puedes ingresar al juego con jugadores aleatorios o invitar a tus amigos por 100 puntos, como recordó el héroe. El héroe eligió un juego con jugadores aleatorios y corrió más lejos, y el brazalete le notificó que después de participar debía ingresar a la sala intermedia dentro de 5 minutos, de lo contrario se le prohibiría participar en otros juegos por el resto del día. Al llegar al lugar correcto, el héroe descubrió que solo se le había asignado una persona como aliado. Al acercarse, pudo examinar a este hombre y, para gran sorpresa del héroe, su única aliada resultó ser una chica de pelo largo y oscuro. Y al mismo tiempo, en otra parte de la arena, ese mismo matón le contaba enojado a su hermano lo que le pasó hace unos días. Aunque habló de no querer molestar a su hermano después de jugar algunos juegos en dificultad alta, su verdadero sentimiento en ese momento era el de héroe, quien, en su opinión, actuó de manera completamente injusta. El matón continuó apegándose a su línea, tratando de demostrarle a su hermano que el héroe no solo le hizo daño a él, sino también a su hermano, quitándole las galletas, por lo que se vieron obligados a vengarse. El hermano del matón continuó escuchando mientras terminaba de levantar las pesas y se sentaba, dejando al descubierto su cuerpo lleno de cicatrices y un tatuaje de dragón serpiente en su espalda. Uno de los secuaces que estaba cerca le dio una toalla y, después de secarse el sudor de la cara, habló con su hermano y le dijo que dudaba del deseo del héroe de codiciar sus suministros. Habiendo terminado de secarse, se volvió hacia su hermano y le dijo que aún deberían enseñarle algunos modales al héroe. Al mismo tiempo, el héroe y su aliado para el próximo juego en la forma de una chica desconocida para él todavía estaban esperando el comienzo. El héroe se presentó primero, rompiendo así el incómodo silencio que reinaba a su alrededor. Sin darse la vuelta, la niña se presentó en respuesta, llamándose Joanna, tras lo cual inmediatamente le informó fríamente al héroe que era hora de comenzar la prueba. El héroe quedó muy sorprendido por la presencia de las jugadoras, lo cual se lo dijo directamente, quitándose la capucha de su sudadera. El compañero del héroe todavía le dijo fríamente que hombres y mujeres viven en diferentes áreas de la arena y se encuentran solo en pruebas intermedias y juegos avanzados. La niña quedó muy sorprendida por preguntas tan banales del héroe, sugiriendo que acababa de empezar a jugar y no tenía ninguna experiencia. Ambos jugadores recibieron una notificación en sus brazaletes sobre la necesidad de confirmar el inicio del juego. Al mismo tiempo, el héroe pensó que era imposible adivinar qué tan fuerte sería un aliado aleatorio, pero las chicas que pueden sobrevivir en tales condiciones deberían hacerlo. Definitivamente no serás débil. Confirmado el juego, la niña lo inició, según informa su pulsera. La puerta se abrió y, de pie en la misma entrada, la niña se volvió hacia el héroe, pidiéndole que no se interpusiera en el camino, luego de lo cual entraron y el sistema confirmó su participación en el juego. La habitación interior era completamente diferente a las que el héroe había visto alguna vez y era una habitación de estilo tradicional, donde las paredes y la decoración de la habitación estaban hechas de madera, en lugar del metal y el hormigón habituales. Habiendo caminado un poco más, el héroe y su compañero pudieron ver con qué tendrían que luchar en este juego. Frente a ellos aparecieron 3 figuras, siluetas que recordaban a personas,
pero dos de ellas eran mucho más altas que personas y se veía claramente que eran dos maniquíes cubiertos con láminas de metal, y el tercero medía casi la mitad de la altura de una persona común. Pero vestido con una túnica que oculta completamente el cuerpo, con el símbolo de la compañía ya familiar para el héroe en la capa. Esta figura estaba en silencio en el centro, entre dos maniquíes, de espaldas a los jugadores. Sin embargo, si miras de cerca, puedes ver que de ella salían finos hilos rojos que conectaban todas las extremidades de los muñecos. El monstruo se dio la vuelta y apareció una cara frente a los jugadores, que se parecía más a una máscara roja en forma de calavera con hileras afiladas de dientes informes, y de las cuencas de los ojos, en lugar de ojos, sobresalían pinceles, de cuyas líneas vino. La niña notó en un tono tranquilo que la criatura definitivamente parecía una marioneta, no había ni una pizca de miedo frente a la criatura en su rostro. El títere hizo una reverencia a los jugadores, invitándolos a comenzar el juego. Los maniquíes cercanos se encontraban en posturas más amenazadoras, mostrando que estaban listos para la batalla. El héroe quedó sorprendido por este comportamiento de los monstruos, pero la niña rápidamente le explicó que hasta que comience el juego, no atacarán. Se anunció un minuto de preparación para el juego. Los jugadores debían enfrentarse a un desafío de una estrella de dificultad media, cuyo objetivo era capturar el objeto en el cinturón del titiritero en 20 minutos. La recompensa por el juego era igual a 1000 puntos por persona. Una condición especial era coger uno de los dos muñecos del cinturón del titiritero, pero solo uno era correcto, y se impondría una penalización aleatoria por coger el equivocado. Luego de este anuncio, inmediatamente comenzó la cuenta regresiva. El héroe se sorprendió por el estado inexacto de la tarea, pues no había señales mediante las cuales se pudiera distinguir el muñeco correcto del incorrecto, a lo que la niña solo dijo que primero debían acércate al titiritero y solo entonces descúbrelo. Tan pronto como terminó la cuenta regresiva, los maniquíes corrieron hacia los jugadores a una velocidad vertiginosa, desenvainando las hojas de sus espadas. El héroe advirtió a la niña que tuviera cuidado y ella a su vez se alejó corriendo, gritándole al héroe su intención de distraer a los maniquíes. Un muñeco con una espada larga atacó al héroe, pero en el último momento pudo esquivar el ataque y esquivarlo. La espada se estrelló contra el suelo con un rugido, aplastándolo y esparciendo fragmentos en diferentes direcciones, uno de los cuales dañó la ropa del héroe y dejó un rasguño irregular en su brazo. El héroe dijo en voz alta que no le gustaba esta situación en absoluto, pero que en ese momento no tenía tiempo para indignarse, sino que necesitaba evitar los ataques, de lo contrario estaría acabado. La niña se encontró con un maniquí armado con espadas afiladas de una mano, con las que cortaba caóticamente el aire a su alrededor. Uno de los golpes casi la alcanza, pero solo le corta un pequeño mechón de cabello. Los monstruos fueron más rápidos de lo que ella esperaba. Habiendo coordinado, el maniquí asestó un golpe cortante con ambas espadas, que la chica esquivó hábilmente saltando sobre él. El héroe también siguió eludiendo al muñeco con una espada larga, con la que caóticamente cortaba todo lo que se encontraba en su camino. Evitando los golpes, el héroe siguió pensando en cómo deshacerse de los títeres, porque estos le impedían llegar hasta el titiritero para recoger el muñeco de su cinturón. El corazón del héroe latía salvajemente por el miedo y el estrés. La situación se sentía estancada, no sabía qué podían hacer. Lo que llamó la atención del héroe fue la escena de la niña esquivando al maniquí con un salto, lo que lo impresionó mucho, porque ella era muy buena en el juego. El titiritero no se distrajo de la batalla ni un segundo y exteriormente parecía que realmente disfrutaba de lo que estaba sucediendo. El muñeco con dos espadas se reagrupó rápidamente y ya se disponía a golpear a la chica, que todavía estaba en el aire. El muñeco saltó hacia ella y ya se disponía a atravesarla con ambas espadas. Parecía que su juego estaba por terminar. En el último momento, la chica logró esquivar y las espadas se clavaron en el suelo junto a ella. Después de esquivar con éxito, el titiritero estaba claramente frente a la niña y nada se interponía entre ellos, por lo que se propuso arrancar la preciada muñeca de su cinturón. El héroe notó que ella se estaba preparando para correr hacia el titiritero, por lo que comenzó a preocuparse mucho, porque fácilmente podría cometer un error al arrebatarle la muñeca equivocada. Deteniéndose para dudar, la niña corrió hacia el titiritero, decidiendo sobre la marcha cuál de las muñecas necesitaba agarrar. Rápidamente acortó la distancia hasta el objetivo, y el titiritero, a su vez, ni siquiera pensó en moverse hacia un lado y simplemente se quedó quieto. Se acercó lo suficiente para mirar al titiritero con más atención,
pero desafortunadamente, hasta ahora, no estaba claro cuál de los títeres en su cinturón era el correcto. El héroe estaba muy preocupado por el hecho de que al titiritero le resultaba tan fácil acercarse a él, le parecía que algo andaba claramente mal. Por un momento, al héroe le pareció que los hilos se aflojaban un poco y se tensaban de nuevo, provocando que el títere con 2 espadas se moviera de forma antinatural. Sintiendo que algo estaba completamente mal, el héroe le gritó a la niña que tuviera cuidado, porque el titiritero estaba preparando un nuevo ataque desconocido para ellos. La niña respondió y también notó los movimientos antinaturales del títere del que acababa de huir. Al momento siguiente, la marioneta se rompió en varias partes y, a una velocidad vertiginosa, sus partes superiores volaron hacia la niña. La niña se sorprendió de que los títeres pudieran separarse, pero al no tener tiempo de comprender completamente la situación, comenzó a darse la vuelta para enfrentar las partes que volaban hacia ella. Rápidamente sacó la sudadera atada de su cinturón y la puso frente a ella, protegiéndose del golpe de la espada que volaba hacia ella. Al envolver la espada con la sudadera con capucha, pudo desviar el golpe del títere hacia un lado sin recibir ningún daño. Su sudadera quedó hecha jirones por tal golpe, y las otras 2 partes del títere ya se estaban preparando para atacar después, aumentando la intensidad y el ritmo de la batalla. La otra parte con la segunda espada se abalanzó sobre la chica con la misma rapidez, preparándose para atacar con otro golpe cortante. El títere pasó volando junto a la niña, rociando sangre y golpeando el suelo con la hoja de su espada. El héroe vio todo este panorama y, aunque estaba preocupado por su compañera de desgracia, no pudo ayudarla de ninguna manera, porque él mismo se encontraba en una situación peligrosa. La niña claramente tuvo suerte, porque la hoja pasó tangencialmente sin golpear órganos vitales ni extremidades, solo cortando su ropa y dejando una herida profunda. La mano de la marioneta, que había destrozado la sudadera de la niña, se retorció y se disponía a asestar un golpe mortal. El héroe notó este movimiento y comprendió que si no intervenía, su compañero ahora enfrentaría el final. La mano instantáneamente se disparó en dirección a la chica, empujando la espada hacia adelante con el deseo de asestar el golpe final. La niña seguía sentada en el suelo, incapaz de esquivarla, aunque la herida no era mortal, le costaba moverse por el dolor ardiente y el shock. Afortunadamente para ella, el héroe estaba completamente bien, por lo que corrió hacia la mano, golpeándola en la dirección opuesta, salvando así a la niña. La mano voló hacia el titiritero y el torso del títere desmantelado, y el héroe, volviéndose hacia la niña, le preguntó si podría aguantar un poco más. Ella asintió y después de que pudo recobrar el sentido, se puso de pie y en silencio se quedó de espaldas al héroe. Faltaban 14 minutos para el final del juego, el títere se reunió y, junto con el segundo, rodearon al héroe y a la niña, sin darles espacio para retirarse. La niña agradeció al héroe por advertirle, sin él probablemente ya estaría muerta. El héroe no respondió a este agradecimiento, pero dijo que tenía planes y notó que el titiritero, a diferencia de los títeres, no era físicamente fuerte. También señaló que el juego estaba claramente diseñado para 2, por lo que lo mejor para él era que la niña estuviera viva y fuera capaz. La niña gritó para advertir al héroe, porque uno de los títeres les arrojó sus espadas. Los cuchillos pasaron volando, casi golpeando a los jugadores. La niña se volvió hacia el héroe, tratando de entender qué debían hacer para ganar. El plan del héroe era volver las espadas de los títeres contra el titiritero y cortar sus hilos, desarmándolo así por completo. La niña no quedó encantada con el plan, a lo que sarcásticamente señaló que los títeres no tenían prisa por ayudarlos, a lo que el héroe simplemente le dijo que hiciera correr al títere con 2 espadas hacia la izquierda. El héroe guiará al otro títere sobre los hilos para que en el momento adecuado pueda cortar los hilos con una espada. Después de lidiar con un títere, tendrán que correr tras el muñeco, porque el títere restante no interferirá con ellos. Habiendo expresado su plan, el héroe esquivó el ataque del títere y corrió hacia el segundo títere, atrayendo al primero. Habiendo evitado otro golpe, el héroe le gritó a la niña que se congelara por unos segundos, porque no podían permitir que la marioneta se separara. El héroe acortó la distancia cada vez más, y el segundo títere corrió tras él sin pensar, preparando su espada larga para un ataque. Al alcanzar los hilos, el héroe saltó sobre ellos y el títere que lo perseguía lo golpeó. El golpe no alcanzó al héroe, sino que cortó los hilos en 2, rompiendo así la conexión entre uno de los títeres y el titiritero. Al perder contacto con el titiritero, el títere se desplomó con un rugido a los pies de la niña, quien no creía que su plan había funcionado.
El héroe continuó evitando ser golpeado por el títere que aún se movía y le recordó a su compañero que aún necesitaban conseguir el muñeco mientras pudieran. Esquivando todos los ataques del títere, el héroe pudo acercarse lo suficiente al titiritero como para arrancar el muñeco de su cinturón. El héroe tomó el cinturón del titiritero con ansia de arrancar el juguete y terminar la prueba, pero fue detenido inmediatamente. El títere que acababan de derrotar le atravesó el hombro derecho. El héroe se sorprendió de lo rápido que se restauraron los hilos. Aunque el héroe fue detenido por el títere, la niña en ese momento ya podía esquivar al titiritero y se estaba preparando para atacarlo por detrás. El héroe agarró el títere más grande e intentó con todas sus fuerzas no dejarlo escapar, gritándole a la niña que se diera prisa. El torso de la segunda marioneta corrió hacia la niña, que ya estaba alcanzando al titiritero, que intentaba con celo escapar de su alcance. Habiendo dado el último tirón, la niña finalmente arrancó el juguete con la letra B del cinturón del titiritero, después de lo cual todos se quedaron paralizados. Los títeres y los jugadores se quedaron paralizados, pero en lugar de cantar la victoria, los altavoces anunciaron que la niña se había equivocado de juguete. La niña se puso de pie y miró el juguete, que brillaba en rojo, pero el sistema continuó con la notificación e informó que, como castigo por tomar el objeto equivocado, el juguete en sus manos estaba a punto de explotar. El sistema continuó y dijo que el héroe tiene dos opciones: continuar el juego y, si tiene éxito, salvar a todos y ganar 1000 puntos, y si no tiene éxito, explotar o abandonar el juego, condenando a la niña a una muerte segura sola. El héroe quedó desconcertado y comenzó a sopesar todas las opciones, además de adivinar en qué condiciones se encontraban. La niña no pudo tirar la muñeca, literalmente se le pegó a la mano, pero el sistema aún informó que el héroe necesitaba tomar una decisión. El héroe no quería condenar a muerte a la chica, además escapar significaba una pérdida muy grande de puntos para él, pero en realidad no quería arriesgar su vida por 1000 puntos. Una gran ventaja era que solo quedaba una muñeca y no debería haber más multas. Sin embargo, otro factor negativo fue que los hilos de las marionetas se restauraron demasiado rápido, por lo que era imposible confiar plenamente en el plan de cortarlos. Las heridas ralentizaron enormemente al héroe, por lo que las posibilidades de victoria se redujeron cada vez más a cero. Después de sopesar todos los pros y los contras, el héroe llegó a la conclusión de que era mejor intentarlo en otro momento y terminar el juego. Al darse cuenta de lo que el héroe iba a hacer, la niña pidió esperarlo y le ofreció su carta de triunfo, que guardó para el final en forma de carta de bonificación. Llamó la atención sobre el hecho de que el héroe probablemente ya había encontrado bonificaciones ocultas, por lo que si continuaba, ella le daría esta tarjeta, con la que podría completar mazmorras aún más difíciles. Abrió una ventana en su brazalete, revelando que efectivamente tenía la ventaja de poder comprar un arma. La tentación del héroe de quedarse y seguir jugando se ha vuelto notablemente mayor, porque tales bonificaciones son obviamente muy difíciles de encontrar. Pero aunque la tentación era grande, aún persistía el riesgo de explotar, de lo cual el héroe le informó a la niña. Sin embargo, para convencerlo definitivamente de que se quedara, ella se ofreció a hacer cualquier cosa por él si se quedaba. El sistema repetía constantemente que el héroe debía tomar una decisión, pero una vez decidido lo que necesitaba, el héroe le exigió 500 puntos después de completar el juego. Él iba completamente en serio en sus intenciones, por lo que le advirtió a la chica que si no le daba estos puntos se arrepentiría mucho. La respuesta que escuchó agradó mucho a la niña, y nuevamente repitió que estaba dispuesta a darle al héroe todo lo que quisiera si se quedaba. El plan adicional de la niña era capturar una de las espadas de los títeres y usarla contra ellos. Ahora, en lugar de cortar los hilos, atacan las manos del titiritero, ya que los hilos se restablecerán demasiado rápido. Deshacerse de las manos del titiritero aseguró que los títeres ya no representarían una amenaza y podrían ganar. La vida de la niña estaba en juego y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar y sobrevivir. Después de acordar el plan, el héroe confirmó la continuación del juego, como resultado de lo cual se inició un cronómetro de 3 minutos, después del cual se suponía que toda la habitación explotaría. 3 minutos era una cantidad de tiempo muy pequeña para tal prueba y, además, el titiritero definitivamente había cambiado de táctica, por lo que ahora sería muy difícil de esquivar. Los títeres cubrieron al titiritero, demostrando así que ahora se defenderán en lugar de atacar, lo que complica enormemente la tarea del héroe y su compañero. La niña dudaba del plan, porque si no le quitaba el cuchillo al títere, simplemente se montarían y morirían.
En respuesta a esto, el héroe se volvió hacia una lámpara cercana y, si el plan principal fallaba, se ofreció a prenderles fuego con una antorcha de esta lámpara. El héroe le dijo a la niña que tomara la antorcha y que si todo no sale según lo planeado, tendrán tiempo de reaccionar. Habiendo terminado la discusión, los jugadores corrieron en diferentes direcciones, la niña corrió hacia la antorcha y el héroe corrió, preparándose para atacar al títere. El corazón del héroe latía salvajemente, el títere se abalanzó sobre él, levantando su espada sobre él para darle un golpe poderoso, pero esta vez el héroe no iba a esquivar el ataque, sino a golpearla a ella primero. Saltó directamente sobre el títere y con un fuerte golpe de rodilla pudo dividirlo en tres. El corazón del héroe latía salvajemente y ya había alcanzado la velocidad requerida, por lo que inmediatamente activó la habilidad. Vio de antemano todos los posibles ataques del títere y pudo predecir fácilmente sus futuras acciones. El títere golpeó con todas sus partes a la vez, pero el héroe evitó todos los ataques sin recibir ningún daño. La espada del títere estuvo muy cerca de cortar sus propios hilos, pero el títere aún así logró detenerse y evitar un corte innecesario. La otra extremidad voló hacia arriba, preparándose para golpear al héroe nuevamente, pero eso era exactamente lo que necesitaba. El héroe le gritó a la niña que corriera hacia él tan pronto como pudiera coger la antorcha. Una niña con una antorcha en la mano esperaba la orden necesaria para brindar apoyo al héroe. Al escuchar las palabras del héroe, ella corrió con la antorcha en su dirección, a lo que el títere con una gran espada reaccionó y también se apresuró a atacarla. Esquivando el ataque, arrojó la antorcha con todas sus fuerzas hacia los hilos que conectaban las espadas del otro títere y del titiritero. La antorcha rodó por el suelo y se detuvo exactamente en los hilos, prendiéndoles fuego e inmovilizando uno de los brazos del títere. Sin perder tiempo, el héroe agarró esta mano y le arrancó la espada, en el mismo momento se cumplió la condición de su habilidad, de la cual recibió una bonificación de velocidad durante 2 minutos. Preparándose para un contraataque, el héroe le pidió a la niña que sostuviera al títere con una espada grande mientras él se ocupaba del titiritero. El héroe corrió hacia el titiritero a una velocidad increíble, lo que sorprendió mucho a la niña, porque hasta ahora se movía notablemente más lento. La marioneta, a la que le faltaba un brazo, intentó atacar al héroe, pero con un brazo lo hizo de forma muy insegura. Además de la torpeza de la marioneta, también se vio obstaculizada por la enorme velocidad del héroe, que ya había entrado en su espalda y se balanceaba para asestar un golpe fatal. El héroe cortó el cuerpo del títere a lo largo, destruyendo así por completo esta parte del cuerpo del títere. En el mismo momento, uno de los hilos del titiritero volvió para recuperar la espada y usarla contra el héroe. El hilo era muy fuerte y era imposible simplemente romperlo con las manos. El títere con una espada larga, olvidándose por completo de la niña, corrió hacia el héroe, preparándose para atacarlo. A gran velocidad, voló hacia el héroe, hasta que él normalmente no podía empuñar la espada, para terminar la batalla de un solo golpe. El héroe no sabía qué hacer en esta situación, por eso, después de analizar todas las opciones posibles, iba a arrojar la espada. Sin embargo, sin tener tiempo de tomar ninguna decisión, la niña atacó al títere, lo que la confundió mucho, dándole al héroe la oportunidad de atacar al titiritero. El héroe aprovechó la oportunidad y cortó el hilo que tiraba de la espada, tras lo cual inmediatamente corrió hacia el titiritero. Casi al instante, se encontró directamente frente al titiritero, preparándose para asestarle el golpe decisivo. Un rápido movimiento de la espada y las extremidades cortadas del titiritero ya estaban volando en la dirección opuesta. La segunda marioneta cayó con estrépito y el tiempo en el cronómetro se congeló en 21 segundos, la niña se quedó paralizada de temor, mirando al héroe. El héroe se paró junto al cadáver del titiritero, levantando triunfalmente el juguete en el aire, indicando que el juego había terminado a su favor, lo cual fue confirmado por una voz mecánica desde los parlantes. Ganaron y obtuvieron 1000 puntos, pero además, el héroe no se olvidó de recordarle a su compañero su acuerdo. Ella, a su vez, estaba muy contenta de que sobrevivieran y pudieran ganar, al mismo tiempo que les informaba que devolvería lo prometido y al mismo tiempo compartiría información sobre la conexión entre la tarjeta de arma y el juego avanzado. Al mismo tiempo, los jugadores de alto rango se preparaban para un juego avanzado en el gimnasio arena. Uno de sus subordinados llegó al tercer lugar para recibir de él una tarea para la que él mismo no tiene tiempo en este momento. Dijo que iban a un juego avanzado y preguntó si el subordinado sabía por qué no los llevaron con ellos. Sin pensar demasiado,
El subordinado asumió que el motivo era la reciente pelea del hermano del tercer lugar y el robo de sus galletas. El tercero confirmó la suposición del subordinado y aclaró que sin él su hermano no era nada y solo podía meterse en problemas todos los días, pero incluso si esto fuera así, seguía siendo su hermano. Para evitar lo que le pasó a su hermano en el futuro y preservar su dignidad, necesitaban deshacerse del héroe, porque de lo contrario seguirían siendo ignorados. El subordinado, que era Chuck, el séptimo jugador clasificado, aceptó completar la tarea. Todos en la misma habitación donde el héroe casi voló por los aires con su nuevo conocido, ahora estaban cerrando pacíficamente el acuerdo uno frente al otro. La niña le explicó al héroe cómo funciona el sistema de intercambio y por qué los intercambios tardan tanto y tienen tantas etapas, preguntándole también si estaba ocultando su poder. El héroe respondió que eso no era del todo cierto y, antes de seguir con sus preguntas, le recordó la tarjeta de arma que ella le había prometido. En respuesta, la niña solo infló sus mejillas, refunfuñando que no le gustaba sacarla a menos que la situación lo requiriera, pero el héroe continuó bombardeándola con preguntas, ahora preguntando cómo se conecta esta carta con el juego avanzado. La niña continuó con su explicación, dijo que las armas no estaban disponibles públicamente en este nivel, muchos intentaron encontrarlas aquí, pero fue en vano. Alguien logró quitarles armas a los monstruos, pero de acuerdo con las reglas de la arena, está prohibido sacarlas fuera de la habitación. Después de que la niña pudo obtener la tarjeta, descubrió que el arma siempre había estado en juegos avanzados, pero la mayoría no lo sabía y solo unos pocos tenían acceso a ella. Habiendo terminado la explicación, la niña se ofreció a cooperar en el futuro y formar un equipo para jugar juntos, porque conocía mucha información que era útil para el héroe. El héroe aceptó este acuerdo, tras lo cual se despidieron y se dirigieron a sus respectivos edificios de la arena. Durante la prueba intermedia, el héroe resultó gravemente golpeado y con el nivel actual de sus habilidades le resultará difícil jugar 2 pruebas al día. Esto no era lo que preocupaba al héroe ahora, sino cuánta atención de otras personas estaba centrada en él en este momento. Desde el momento en que el héroe abandonó la sala de juego, otro jugador le siguió los talones. Lo siguió lentamente, acortando gradualmente la distancia y al mismo tiempo sin dejarse detectar. Al acercarse lo suficiente, saludó en voz alta al héroe, tras lo cual comenzó a estrangularlo hasta que perdió el conocimiento. El héroe se despertó ya suspendido de cadenas en el gimnasio después de haber sido rociado con un balde de agua fría. Al abrir los ojos, vio que ante él aparecía el matón que ya conocía y un número aún mayor de sus subordinados que antes. El héroe creía que lo atraparon porque no fue lo suficientemente cuidadoso después de abandonar el juego, razón por la cual ahora estaba colgado, rodeado por esta pandilla de matones. El séptimo se hizo a un lado y dijo que sobreestimaba al héroe y lo consideraba más influyente, dada su fama y arrogancia, porque el héroe nunca se fijó en él cuando lo siguió después de la prueba. Al darse cuenta de que no tenía nada más que hacer aquí, el séptimo abandonó el gimnasio y finalmente informó que el héroe ahora estaba completamente a disposición de los matones. El héroe continuó colgado de la cadena, pero entendió que necesitaba salir de esta situación de alguna manera. El líder miró al héroe y dijo que había escuchado rumores de que el héroe podía superar la prueba intermedia y acumular puntos rápidamente, lo que hacía que el héroe le pareciera patético en su situación actual. El héroe le respondió diciendo que era tan lamentable que sin la ayuda de otra persona no podría encontrar al héroe y resolverlo personalmente. El matón instantáneamente se enfureció y ya se estaba preparando para atacar, que es lo que el héroe necesitaba de él. El matón se giró y estaba a punto de golpear, pero el héroe pudo patearlo antes, haciendo que el matón se tambaleara. Este golpe enfureció mucho al matón y llamó a sus secuaces para que sujetaran al héroe, pero en el mismo momento envolvió sus piernas alrededor del cuello del matón y lo agarró. El héroe apretó con fuerza sus piernas alrededor del cuello del líder, después de lo cual amenazó a todos los que lo rodeaban con estrangularlos si se acercaban al menos un paso. Exigió ser liberado de las cadenas, al mismo tiempo que apretaba cada vez más sus piernas, por lo que los ojos del líder se enrojecieron y poco a poco comenzó a perder el conocimiento. Los subordinados no sabían qué hacer, por lo que simplemente observaron lo que estaba sucediendo. Sin que el héroe lo supiera, el líder dio una señal que sus subordinados pudieron notar y comprender. Uno de los subordinados se subió a la cadena y, a la cuenta de 3, estuvo a punto de desenganchar al personaje principal. El héroe entendió que no lo dejarían ir tan fácilmente, por eso, tan pronto como saltó y rápidamente se quitó las cadenas, volvió a capturar al líder con ellas.
Continuó sujetando la cadena alrededor del cuello del matón, recordando que ya había intentado paralizar al héroe 2 veces y no podía dejarlo ir tan fácilmente. Los subordinados rodearon al héroe, esperando el momento más ventajoso para atacar, mientras el líder continuaba lanzando amenazas hacia el héroe. El héroe le dijo al líder directamente al oído que solo quería participar en los juegos y que toda la culpa de lo que estaba sucediendo recaía únicamente en ellos. Era imposible permitir que este idiota interfiriera con el héroe una y otra vez, por lo que era claramente necesario hacer algo con él. En el mismo momento, uno de sus subordinados, armado con una barra, se abalanzó sobre el héroe por detrás. El héroe empujó al matón y se esquivó, por lo que el buitre solo golpeó el suelo con un fuerte sonido. El matón corrió hacia un lado y prometió al que agarró al héroe darle 3 paquetes de galletas como recompensa. El matón con la barra continuó moviéndola, tratando de golpear de alguna manera al héroe. Esquivando otro ataque caótico del buitre, el héroe devolvió el golpe al agresor con el puño. El golpe aterrizó en el pecho del matón, rompiéndole varias costillas y dejándolo inconsciente. Sin tener tiempo de reaccionar, el héroe recibió un golpe en la cabeza con un buitre por parte de otro matón que atacó al héroe mientras luchaba contra otro. El buitre cortó la piel de la cabeza del héroe, haciéndole sangrar, pero este no se sorprendió y, utilizando la cadena de la que acababa de colgar, golpeó al delincuente justo en la cara. El tercer matón también lanzó la barra hacia el héroe, pero este logró esquivar el golpe y esquivarlo. El héroe saltó hacia atrás para evitar un golpe fatal, que sorprendió a un matón, y el segundo estaba de rodillas y se cubrió la cara con las palmas de las manos a causa del dolor. Había demasiados oponentes y el héroe sentía que no podía hacer frente a la situación, pero si quería convertirse en el mejor, entonces necesitaba aprender a afrontarlo. El corazón del héroe latía bastante rápido y por eso activó su habilidad, tras lo cual se lanzó a un ataque frontal. Gracias a su habilidad, veía los movimientos de cada enemigo que notaba y no tenía problemas para esquivar sus ataques y contraatacar. Esquivaba los ataques y uno a uno noqueaba a sus oponentes con golpes precisos. Aunque la pandilla fue derrotada, el líder aún pudo entrar en el punto ciego del héroe y atacarlo con un proyectil de barra que tuvo a mano. El golpe golpeó la pierna del héroe, el dolor se extendió desde su pierna por todo su cuerpo, pero en el fragor de la batalla pudo reprimirlo. La rabia abrumó al héroe, llenándole los ojos de sangre y permitiéndole ignorar el dolor de sus heridas. Gritando de ira, agarró al líder por el pelo y luego le estrelló la cara contra el suelo con tremenda fuerza, dejándolo inconsciente. El héroe se paró junto al cuerpo sin vida del matón, gritándole que fue él quien hizo todo lo posible por paralizarlo. Miró al matón con odio, recordó sus propias palabras de que el héroe no podía sobrevivir y por eso tenía que cubrirse la espalda. En el mismo momento, el héroe logró notar a uno de los sirvientes recuperados, quien nuevamente atacó con la barra de la barra, pero el héroe pudo detener este golpe con una mano. El héroe miró a este adulador con odio, al mismo tiempo le preguntó por qué quería tanto morir, pero el tipo mismo gritó a sus hombres que se llevaran al líder. El chico fue interrumpido a mitad de la frase, porque el héroe lo golpeó en la cabeza con mancuernas, haciéndolo caer al suelo inconsciente. Uno de los sirvientes agarró al líder y se apresuró a huir, gritando lo terrible que era. El héroe intentó detenerlo, pero un dolor terrible irradió por todo el cuerpo del héroe, impidiéndole dar siquiera un paso. Con dolor, el héroe se desplomó en el suelo, después de lo cual descubrió que tenía la pierna rota y fue sorprendente como no solo podía moverse, sino incluso mantenerse de pie, pero lo más importante, no entendía cómo podía seguir adelante. Al cabo de un tiempo, en la habitación donde vivía el héroe, 2 de sus vecinos se preparaban mentalmente para ir a participar en los juegos, lo que no convenía a ninguno de ellos. El otro solo lo maldijo en respuesta a estas quejas, diciéndole groseramente que se callara, después de lo cual la puerta de la habitación se abrió ruidosamente. Fue un héroe que, con una pierna rota, de alguna manera logró llegar a la habitación. El tipo que era más agresivo le sonrió al héroe, queriendo atacarlo, pero el otro lo detuvo, aconsejándole que no se metiera en problemas innecesarios. Asintiendo en silencio, el tipo agresivo salió de la habitación, diciendo lo desafortunado que era de vivir con el héroe, y el segundo se fue detrás de él. El héroe se sentó en el suelo y pensó en silencio qué hacer a continuación, porque con una pierna rota no podría participar en los juegos y su saldo no sería suficiente por mucho tiempo, porque todos los días le cobrarían 100 puntos por inacción. El héroe golpeó el suelo con el puño, sin entender cómo había llegado hasta aquí. Buenos recuerdos de su hermana, que todavía estaba en el hospital y necesitaba su ayuda, pasaron por su mente.
Se culpó a sí mismo por ser tan codicioso, razón por la cual terminó aquí en la arena. Sin embargo, también vio los aspectos positivos de la situación actual, porque su tarjeta bancaria permaneció con su hermana, junto con el bono que había ganado jugando a la mancha con un extraño antes de llegar aquí. Esto debería haber sido suficiente para pagar los servicios médicos, pero el héroe aún no entendía por qué estaba tan insatisfecho, porque finalmente tenía esperanza. En ese momento, el héroe recordó su primer juego, cuando luchó con gárgolas y le rompieron los dedos, pero al final resultó estar completamente vivo y coleando. Aunque situaciones similares no volvieron a ocurrir, este recuerdo daba esperanza de que no todo estaba perdido y había esperanza. El héroe decidió revisar los mensajes y alertas del sistema, donde descubrió que había nuevos poderes del sistema disponibles para él, sobre los cuales inmediatamente quiso aprender más. El sistema notificó al héroe que se había abierto una función como un centro comercial para principiantes. Habiendo pesado todo rápidamente, el héroe se dio cuenta de que la tienda se abrió tan pronto como el héroe acumuló la cantidad requerida de puntos. Al examinar la funcionalidad del centro comercial, el héroe descubrió que no todas las funciones estaban disponibles, pero lo que estaba disponible no parecía menos útil. Mientras buscaba algo que pudiera ayudar al héroe en este momento, se encontró con la sección de recuperación física, donde pudo encontrar un medicamento por 1000 puntos que podía curar lesiones graves en 6 horas. Con algunas dudas, el héroe decidió comprar la cápsula, porque si no la intentaba no sabría si funcionaba. Inmediatamente después de la compra, apareció una pequeña cápsula en la palma del héroe, parecía inusual y parecía emitir un pequeño brillo escarlata. Con la esperanza de que el sistema le hubiera proporcionado una panacea para su fractura, el héroe se tragó la pastilla entera. No estaba claro qué afectó exactamente al héroe, la medicina o la fatiga general, pero después de tomar la misteriosa píldora, inmediatamente se quedó dormido. En algún lugar de otra sala de la arena, el matón y sus secuaces se lamían las heridas. El líder se sentó y recordó con orgullo cómo quedó la pierna del personaje principal después de que lo golpeó. Uno de los cantantes confirmó sus palabras, diciendo que vio al héroe arrastrándose hacia la habitación como un perro golpeado, tras lo cual le recordó al líder el acuerdo sobre las galletas. El líder sonrió y les recordó que fue él quien le rompió la pierna al héroe, mientras ellos se mostraban peores de lo que pensaba de ellos. La idea de que el héroe ahora solo podía esconderse en rincones oscuros esperando la muerte le divirtió mucho, provocando que apareciera una mueca repugnante en su rostro. Cansado, les dijo a los minions que trajeran la carne que había traído su hermano, porque se la merecían. Después de mucho tiempo, el héroe recobró el sentido en su propia habitación, sentía como si hubiera dormido todo el día y tenía la pierna entumecida. Al pensar en su pierna entumecida, inmediatamente notó que estaba bien y que no había más fracturas, así como otras lesiones en su cuerpo. En el mismo momento, el sistema notificó al héroe que su entrenamiento diario estaba a punto de finalizar y si no lo completaba, se le descontarían sus puntos. El héroe simplemente estaba contento con el entrenamiento, por lo que inmediatamente entró en la simulación, donde recordó que había visto una pestaña para las armas y su endurecimiento en la tienda del sistema. Antes de comprar un arma, el héroe quería acumular puntos, pero debido a que el matón no le dio una vida tranquila, tuvo que comprarse un medio para luchar por su vida, de lo contrario lo matarían tan rápido. El héroe activó la tarjeta para tener derecho a comprar armas, después de lo cual el sistema le notificó que ahora tenía permiso para comprar armas y seguir usándolas, lo que significaba que el héroe ahora estaría en un nivel completamente nuevo.